Continuamos con nuestro segundo punto de la agenda. Conversatorio, transición energética, oportunidad para la minería y los territorios. Panelistas: Pablo Catatumbo Torres Victoria, senador de la República. Carlos Abraham Jiménez, senador de la República. Moderador: Fernando Quijano, director de la República. Invitamos al escenario al senador Pablo Catatumbo Torres Victoria, político y exguerrillero colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Participó apoyando los diálogos de paz, fue vocero de las FARC en las negociaciones con el gobierno en La Habana, proceso que culminó con la firma de los acuerdos de paz. Bienvenido. Recibimos al senador Carlos Abraham Jiménez, ingeniero electricista de la Universidad del Valle, magíster en Derecho Económico, fue representante a la Cámara, hoy es senador por Cambio Radical. Ha sido autor de 90 proyectos de ley y ponente en 69. Ha venido liderando iniciativas enfocadas a mejorar el nivel económico de los colombianos. La dirección de esta conversación estará a cargo de Fernando Quijano, director del periódico La República. Le damos la palabra entonces a nuestro moderador. Muy buenos días a todos los asistentes en este auditorio, a este panel, a todas las personas que también nos siguen por redes sociales y por todos los medios de comunicación. Hay mucha expectativa sobre este evento. Digamos, quienes venimos con frecuencia a este tipo de encuentros gremiales, como pocos se ha generado tanta expectativa. El preámbulo no es menor cuando nos dedicamos, algunas de las personas, a comentar el acontecer económico. No es menor por la cantidad de situaciones que se han dado en torno no solamente a la minería, a la transición, sino como al deber ser de un sector tan importante. Les confieso que tuve que dedicarme anoche, un pedazo de la noche y esta mañana, a entender un poco lo del decrecimiento económico. Y al principio, la verdad, no lo había escuchado mucho, pero como a las 10 de la mañana uno dice, no, sabe que el tema no es muy descabellado y va hilado con el tema de vivir sabroso, y uno cuando coge y lee al gran ideólogo del crecimiento económico, por ahí le cogí una frase que dice: ese tema de la sostenibilidad es un cliché publicitario. O sea que cuando uno se da cuenta, sí hay un guión, sí hay una postura, y todo tiene que, ver con una nueva concepción que tiene este gobierno sobre, seguramente el presidente Gustavo Petro no lo va a profundizar, pero sí hay un libreto, sí hay una hoja de ruta. Y eso es lo que obviamente el Congreso de la República, estoy con dos senadores relevantes en la Comisión Quinta, y obviamente sí tenemos que enfrentar que hay una nueva hoja de ruta. Descabellada parecían las palabras de la ministra, obviamente con todo el respeto, pero no, es un tema pariente del vivir sabroso. Pues yo quisiera arrancar con el senador Pablo Catatumbo. ¿Cuál es su visión sobre el sector? ¿Cómo es el nuevo marco que enfrentamos y cómo es su acercamiento a un sector, pues, lo digo ya editorialmente, dorsal para la economía? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas, a todos. Un saludo respetuoso y atento a todos ustedes. Agradezco a la Asociación Colombiana de Minería por esta invitación, a la doctora Ana María Zamora. Y sí, he venido a este evento que me parece de la mayor importancia como integrante de la Comisión Quinta del Senado de la República, que tiene mucho que ver y legislar sobre estos temas
energéticos y mineros. En primer lugar, para hacer un reconocimiento de que el sector minero energético del país pues tiene un papel fundamental en el Producto Interno Bruto, en la participación del Producto Interno Bruto de nuestro país. Colombia históricamente siempre ha tenido un buen porcentaje de su Producto Interno Bruto. Al comienzo, dependiendo del petróleo, y en los últimos años pues ese volumen ha ido creciendo por la participación de la minería y de oro, minerales y carbón. Eso es lo primero. Lo otro que veo que se puede discutir aquí es que lamentablemente ni en el Acuerdo de Paz de La Habana el gobierno de Santos no permitió que se tocara el tema de este sector, se discutiera en el acuerdo. Hubieran podido abordarse estos temas y hubiéramos podido haber hecho aportes muy importantes, pero además en la constituyente del 91 tampoco se definió muy claramente estos asuntos y se privilegió el uso de la tierra para usos de producción de alimentos. Hay un vacío allí dentro de nuestra legislación que ha venido cubriendo la Corte Constitucional a través de decretos y a través de resoluciones, y por eso pienso yo que la Comisión Quinta del Senado en este periodo puede jugar un papel muy importante en la reglamentación de este campo. Eso diría. Senador Carlos Jiménez. Bueno, muy buenos días, agradecerle la invitación que me hace con mucho cariño el doctor Nariño, que me hace la doctora Ana María. Lo primero hay que decir que la minería en Colombia ha sido trascendental en los últimos 500 años. Colombia se ha desarrollado a través de la minería. Los españoles y todos los grandes núcleos urbanos de los colombianos ha sido siempre buscando rentas de capital, y esta ha sido una de las rentas de capital que ha movido la historia colombiana. Hoy tenemos que dejar claro hacia dónde vamos, y qué chévere que este panel sea después de haber escuchado a los expertos en tributación, donde dicen que ya no podemos seguir cayéndole a los mismos, Mauro y doctor Santamaría. ¿Por qué no buscamos a los que no están pagando? Hoy tenemos un problema de minería ilegal en el país. Son casi 10 billones de pesos que no pagan regalías, que no pagan rentas, que están moviendo la dinámica del conflicto armado en Colombia, doctor Catatumbo. Hoy el presidente Gustavo Petro está hablando de la paz total y han enfocado esa paz total al problema de la coca y los territorios donde se están peleando la minería ilegal. ¿Por qué no empezamos a hablar qué hay que hacer para que esas rentas que hoy son ilegales, que están destruyendo el medio ambiente, que no hacen cierre de minas, que no están ayudando al progreso de los municipios más pobres de Colombia, sean las rentas que nos permitan hoy no estar parados aquí a decir cómo les aumentamos impuestos a las empresas formales de todo el país, ni a los asalariados de más de 10 millones de pesos, sino que son los que hoy se están lucrando y que necesitamos meterlos al corriente. Ahí es donde deberíamos de hacer el esfuerzo intelectual como colombianos, buscar cómo estas rentas ilegales en verdad transforman estas comunidades y que no sigan como nos puede suceder en 20 años, doctor Pablo. En 20 años nos van a decir lo siguiente: ¿qué hicieron con la plata de la minería? Tuvimos 30 billones de pesos guardados de regalías el año pasado. Eso se dejó gastar para reactivar económicamente el país, pero tenemos que reconocer un mea culpa a los que estamos en el gobierno, doctor Nariño. ¿En qué nos gastamos la plata? ¿Cuántas vías 4G se pagaron con minería sin necesidad de colocar peajes? ¿Cuántos colegios construimos con regalías? ¿Cuántos hospitales construimos con regalías?
¿Cuántos acueductos construimos con regalía? Y nos vamos a dar cuenta que nos gastamos más la plata. A estas alturas del Congreso y más como teloneros del presidente Gustavo Petro, y que hay mucha expectativa de su discurso en torno al respaldo de sus ministras, o realmente cuál es su cuento, si lo ha cambiado en este tiempo y se ha estudiado más del aporte, y para no llegar a puntos comunes de echarle las flores a nuestro auditorio, decirles que aportan mucho y que son muy valiosos y que la reforma tributaria los perjudica, ¿cuáles son sus ideas como senadores para fortalecer algo que ya ellos lo saben, generan casi 200.000 empleos? Es decir, ¿cuáles son sus ideas concretas? No sé, senador Pablo, si usted arranca a decir realmente si le parece tan importante el sector, usted en su rol, en sus funciones como senador, voy a hacer tal cosa, ¿qué haría? A ver, bueno, este tema es complejo y es amplio. Por eso he partido por reconocer la existencia del sector, la importancia del sector. Sin embargo, hay muchos retos, todavía tenemos muchos retos. No debemos olvidar que estamos atravesando por una crisis humanitaria en el mundo que ha, por un lado, disparado los precios del carbón, por ejemplo, y eso también tendría que verse reflejado aquí en este Congreso. El carbón hace unos años valía $50 la tonelada, después subió a 200, hoy vale 500, 400 y puede subir hasta 500. Eso habría que, en su sabiduría y en la sabiduría de este debate, también tenerlo en cuenta ahora que se está hablando porque si aumentan las ganancias, pues cuál es el aporte que nosotros vamos a hacer para reducir los márgenes de pobreza, que es uno de los objetivos no solamente del presidente, de todos los que queremos a este país. Definitivamente la minería se hace en los territorios. De allí la importancia que tiene la planeación, el control, el seguimiento eficiente y la redistribución de las regalías para que le lleguen pronto al territorio. Porque ahí también tenemos un problema. No solamente es la minería ilegal, es que también las regalías se quedan en el nivel central. Hay un plazo muy largo, creo que son 5 años, para que eso llegue a los territorios, y en el camino pues se pierde una buena parte por temas de corrupción que todos conocemos. Dijéramos que, por eso decía que hace falta mucha reglamentación todavía, y desde el Congreso podemos contribuir mucho a que esa legislación que hace falta pues tenga en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, prevenir externalidades negativas que todos conocemos que tiene la minería. ¿Cómo hacer para que las regiones que tienen no dependan únicamente de este recurso, como ocurre por ejemplo en el Cesar? Es decir, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, hay que diversificar. Son los retos que tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer con lo que llaman minería ilegal, que era de la que hablaba el senador, sin confundir eso con la minería artesanal, que le esté dando empleo en número de obreros, diría yo, mucho más que la minería, la gran minería? Son problemas que tenemos que afrontar y encontrar entre todos una solución la más acertada posible. Senador Jiménez, sus ideas, ¿en qué va a trabajar por el sector en estos 4 años que tiene por delante? ¿En qué hemos venido trabajando? En el año 2000 hubo un nuevo código minero que le permitió a muchas empresas llegar a las regiones. Año 2010 empezó el trauma para el sector minero y petrolero. ¿Por qué comienza el trauma en ese momento? En ese momento se cambia el sistema general de regalías.
Le quitamos la plata a las regiones, la centralizamos, la distribuimos en todos los colombianos gozamos los recursos que ustedes producen, pero ninguno tiene la responsabilidad. Y empezó el trauma en lo siguiente: a partir del 2013, si miramos las consultas previas en Colombia, se nos empiezan a crecer exponencialmente. Y hoy vemos cómo hay una conflictividad entre las regiones con la minería formal a través de las consultas previas. Hoy ve con preocupación cómo títulos mineros que existen, que se tienen que modificar solo para ampliar algunas áreas. Las comunidades no quieren permitir que eso se produzca a través de las consultas previas porque sienten que no les está generando bienestar. ¿Qué se propuso en el Congreso? Y con la doctora Javid hemos venido hablando mucho de ese tema. El Sistema Nacional de Regalías se equivocó al mandar la plata a Bogotá, luego llevarnos a los OCAT, que fueran los técnicos que no conocen las regiones, que no conocen la situación diaria que viven los alcaldes municipales, alcaldes que no tienen una buena remuneración, que no tienen buenos equipos técnicos para poder proyectar sus obras. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Démosles obras por regalías. ¿Para qué? Para poder volver a unir algo que se llama el contrato social, que la gente entienda que la minería es la que le está dando la plata. Porque hoy, ¿qué sucede en estos municipios? Ven un cartel grande que dice CGR, Sistema General de Regalías, es el que financia eso. Pero como todo es verbal, ¿qué es la regalía? Las regalías pueden ser las regalías de los discos, las regalías pueden ser otros impuestos. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es decirle a la comunidad: estas obras las financia el petróleo y la minería. Que la gente entienda que es la empresa la que le está pagando el colegio, la vía, el acueducto. Lo segundo, y a lo que quiero venir a ese auditorio, es perdámosle el miedo a esa herramienta. Si ustedes nos ayudan a hacer las obras, por regalías, lo primero que vamos a generar es un sentido de pertenencia de las personas de estas comunidades con ustedes. ¿Qué es lo que se rompió? Volvamos a unirnos, que la gente sienta que la legalidad es la que está ayudando a que esas obras se hagan. Lo segundo, que venga el acompañamiento. Vuelvo y lo repito, hoy tenemos 30 billones de pesos en caja, que muchas de estas obras no vamos a saber el impacto real en el crecimiento del país. Hay un problema que es como transversal y que era una realidad, solamente que ahora lo estamos viendo porque quienes lo auspiciaban ahora lo tienen que controlar, y que lo hemos visto en las últimas semanas y tiene que ver con la invasión de tierras, la vulneración a la propiedad privada, que en términos de mina se puede llamar minería ilegal en unos títulos mineros que son de unas multinacionales, son de unos particulares, de unas empresas colombianas, y uno lo ve particularmente en el departamento de Antioquia, de que una minera tiene, no sé, 3 grandes túneles y un túnel es totalmente tomado por los ilegales, que quizá por la mañana son artesanales, por la noche ilegales, y generan un problema, y ninguno como este sector tiene que experimentar el tema de la invasión de tierras. Quítele tierras, póngale títulos mineros, pero es realmente la vulneración de la propiedad privada. ¿Cómo soluciona ese problema, senador Catatumbo? A ver, en lugar a dudas, pues así como lo dije al comienzo, este es un problema complejo. Ese es uno de los problemas que hay. Que un gobierno como el actual, que ha sido elegido con una propuesta de cambio, pues está, dijéramos, amarrado, al cumplimiento de la Constitución, y la Constitución colombiana pues establece el respeto a la propiedad privada. Eso es uno de los retos que tiene el gobierno y necesariamente pues tiene que cumplir la Constitución. Por eso el camino de las vías de hecho no ayuda al esfuerzo que se viene haciendo por construir una paz total en este país. Sin lugar a dudas,
lo que se ha dado en llamar minería ilegal no es tanto esa, no es tanto la minería de los que son las grandes empresas, es que aquí hay grandes empresas y grandes intereses de minería que no paga impuestos, que es lo que nosotros llamamos minería ilegal. Lo digo porque la viví en mi vida pasada, que afortunadamente ya terminó, y es esa minería que hay en el Patía, por ejemplo, las grandes dragas, los dragones, que revuelven la tierra, dejan eso lleno de huecos, dañan las aguas, contaminan, y han hecho del negocio un negocio que es tan grande y tan rentable como el narcotráfico. Es que no estamos hablando de la minería, dijéramos, que tiene títulos y que ese es otro problema. Pero cuando hablamos de la minería ilegal, estamos hablando de un problema de ilegalidad muy grande y que le está haciendo mucho daño al país. Senador, déjeme, yo le interrumpo ahí y obviamente no me perdonaría dejar pasar este momento para hacerle la pregunta. Usted fue artífice, protagonista del proceso de paz con las FARC y obviamente por eso está aquí sentado. Ahora que se habla de un proceso de paz con el ELN y que tienen como un foco más en la minería ilegal, este grupo alzado en armas, ¿usted cree que ahí va a haber un problema y que va a suscitar un problema dado que ellos sí son protagonistas de la minería ilegal? Las FARC, pues hasta donde tengo entendido, no era muy activo en la minería ilegal. ¿Cómo aborda ese tema? A ver, no, me pone usted en dificultades. Por eso le dije, pues es que no me lo perdonaría hacer esa pregunta. No me consta realmente que el ELN esté metido en minería ilegal. Hasta donde sé de lo que hizo las FARC, se cobraba un impuesto a compañías o a personas que estuvieran haciendo uso de extracción de minerales, dijéramos minería. Pero no como quienes hacíamos el negocio. Ese es en el caso de la FARC y hasta donde me consta, hasta donde yo vi, los otros grupos también lo hacían. La minería ilegal realmente tiene otros patrocinadores y otros agentes. No es sino mirar la realidad de lo que pasa en el Chocó, de lo que pasa en Nariño, cantidades de maquinaria, de empresas, incluso del Brasil, que pues tranquilamente explotan nuestras riquezas minerales sin ningún control, a veces con complicidad del Estado. Y también me parece que he visto algo muy racional, por ejemplo, es que el Estado, cuando actúa, ocupa esas maquinarias y las destruye. En Colombia, hasta donde tengo conocimiento, van casi más de 2.000 bulldozers y retroexcavadoras y maquinaria que apenas se encuentra, pues se destruye. Uno se pregunta por qué esa maquinaria no entregársela a las comunidades, no entregársela a los alcaldes o a las juntas comunales para abrir carreteras terciarias que tanta necesidad hacen en nuestro país. Entonces sí, ese problema para llegar a alcanzar la paz total tenemos que abordar la solución de ese problema de minería ilegal, que no es de los pequeños mineros, sino de grandes también, y sobre todo de narcotraficantes, porque eso está muy ligado ahí. Por eso les digo, ese negocio es tan grande desde el punto de vista económico que alcanza niveles, si no iguales, muy cercanos a los que genera el narcotráfico en este país. Senador Jiménez, ese mismo problema de la paz total seguramente de una u otra manera le va a llegar a la comisión donde usted está, y usted es un senador experto en el tema minero. ¿Cree usted que lo decía el senador Catatumbo, ese no fue un asunto que se le puso especial importancia en el acuerdo de paz? ¿Cree que cuando ya se empiece a ver como las puntadas del acuerdo de paz, no solamente con el ELN, sino con otros grupos, hablamos de grupos de narcotraficantes y esa cantidad de grupos, este tema de la minería ilegal va a ser un issue, va a ser un tema de discusión?
Pues ¿Y sí. cuál sería su postura? Bueno, creo que hoy para los que están negociando con el ELN no es un punto. El presidente Petro está enfocado en hablar con Estados Unidos y con el resto de países en tema de drogas. Creo que esa debe ser una de las grandes conclusiones de este Congreso, que si se quiere hablar de mayor tributación, si se quiere hablar de paz total, hay que hablar de la minería ilegal, de las herramientas para formalizar, pero también de las herramientas para atacar a los que no se quieren formalizar. Porque tú puedes poner toda la legislación que quieras para formalizar a alguien, pero si es más rentable seguir en la legalidad y las herramientas del Estado no están desbordadas en prevenir esa ilegalidad, pues la gente se va a quedar en el legal, la gente se queda donde tiene más renta. Eso es un principio básico de la economía. Entonces aquí lo que tenemos que es llevar los dos, la zanahoria, pero tener un garrote y tenerlo como una política pública del Estado, que hoy no solamente es por rentas, sino por la destrucción del medio ambiente que se está generando por parte de la minería ilegal, que debe ser tenido en cuenta. No, me pasó de la anterior pregunta con la de los bien, títulos pueda. y yo sí la quiero responder y es muy importante que en este panel también quede claro. Nosotros o el Estado colombiano cometió un error en el año 2000. Estas invasiones que se están presentando también es parte de un vacío jurídico. ¿Por qué? Porque cuando se expidió esto se le permitió a unos vivarachos, y perdónenme la expresión, no son los que están acá, sacar títulos mineros de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas, de gente que no era parte de la industria, que no tuvieron en cuenta los mineros artesanales, y hoy no hemos dado esas herramientas y hay un conflicto de unas empresas que han llegado a los últimos 10, 15 años con personas que llevan ahí 3 generaciones, 4 generaciones atrás. Entonces lo que sucede en Zaragoza, en estos municipios de Antioquia, también hay que tener en cuenta cómo hacemos para que los que estaban antes trabajen de la mano con los que acaban de llegar, que es en gran parte de estas empresas mineras. Y aquí es donde tenemos que llegar todos. Demos las herramientas para que los que son artesanales trabajen, pero ¿qué vamos a hacer con la ilegalidad? Seamos más contundentes con la ilegalidad, que es lo que está pasando en los últimos casos de Antioquia. Son personas que no quieren trabajar en los contratos asociativos, que le permiten a ellos hacer un trabajo artesanal, acompañar a la industria minera que está formal, pero respetémonos. Y el respeto se da con una línea clara desde la legislación para que puedan trabajar de la mano, pero vuelvo y repito, para que esto funcione le tenemos que dar dientes al ejército y a la policía y a la fiscalía para que puedan actuar contra la minería ilegal, que es lo que se nos está pasando por alto en el discurso. Aquí hay Perdón si me... Señor, siga. Sí, yo quisiera agregar, en Colombia se necesita realmente una relación distinta del Estado con los entes territoriales, con las comunidades y también, por supuesto, con el sector privado. Si no se resuelven esos problemas que hemos venido señalando en esta corta conversación, pues los problemas se van a agravar. Es que en esas regiones donde actúa lo que llaman minería ilegal, por allá no hay Estado. Es una Colombia olvidada, donde no existe el Estado. Existe a veces participación a través de las fuerzas militares, pero también eso se va corrompiendo. Un nuevo relacionamiento del Estado con las comunidades, un Estado que garantice los derechos humanos de la gente, que ofrezca oportunidades de trabajo, pues va a hacer que la gente, la misma gente, sea también quien comience a defender la necesidad de que eso se haga de manera legal. Por ejemplo, yo no he podido entender por qué el Banco de la República no les compra el oro a los mineros artesanales. Tienen que vendérselo a intermediarios, a comerciantes, muchas veces inescrupulosos. Y una de las maneras en que vamos integrando a la legalidad a la gente, pues es de parte del Estado también ofreciéndoles posibilidades. Eso quería agregar. Aquí hay un comentario y una pregunta que quisiera destacarlos.
El primero, que es comentario, dice, llámese minería ilegal, ancestral, artesanal, etcétera, deben pagar regalías y cumplir con las normas ambientales y legales para que se puedan formalizar. Ese es un comentario. Pero una pregunta que quisiera extenderle a los senadores dice, comillas, la paz total en su implementación va a tener muchas responsabilidades en los gobiernos locales. ¿Ustedes, como senadores, realmente creen que la minería ilegal puede ser controlada por el gobierno local y más aún con la reforma a la policía que le están implementando? Buena pregunta. Sí, Esa señor. pregunta hay que hacérsela al presidente en el sentido de qué quiere la legalidad, cuál es el fortalecimiento de la nueva policía que él desea. Si usted me pregunta a mí por Cambio Radical, pues nosotros estaremos acompañando que la policía pueda entrar a estos territorios, tenga más gobernanza, tenga más fuerza, pero entendemos que hoy nosotros que éramos un partido que veníamos en el diálogo nacional, nos han ido llevando las consecuencias de los últimos días a pasar de independientes casi que nos vean como oposición, pero vamos a acompañar y creemos que esta voz en el Congreso de la República tiene que estar ¿en qué dirección? En la dirección de decir que no solamente se debe mirar el conflicto con la coca, sino con la minería ilegal, y que eso tiene que tener un fortalecimiento de la policía que se encarga de este tema de la minería. Senador Catatumbo, la misma pregunta. No, pues es absolutamente lógico el razonamiento de que todo el mundo debe pagar contribuciones, debe pagar regalías, sea el que sea. Pero por eso digo que, e insisto en que uno de los grandes retos para el nuevo gobierno es reincorporar a las regiones y asumir, que ellas asuman también la representatividad de la gente en los territorios. Dijéramos, no es correcto pensar que los alcaldes van a poder controlar la minería ilegal, pero si integramos a la gente, si integramos, los territorios tienen que hacer parte de esa solución, no la solución. Por supuesto que la solución viene del gobierno central, de políticas centrales, y que la minería debe verse en su conjunto. La minería no puede verse por pedazos, tiene que verse en su conjunto desde todo el proceso, desde la prospectiva, las consultas, la participación ciudadana, la coordinación y la concurrencia entre el gobierno central y los gobiernos locales. También las entidades territoriales que existen. Así como los estudios de impacto ambiental que tienen y que deja la minería, eso son hechos. O sea, por eso digo que el problema no es de una sola respuesta, el problema es complejo y esta asamblea que ustedes están desarrollando seguramente, en la medida en que vamos conociendo los problemas que afrontamos, vamos encontrando también soluciones. El pago de compensaciones, la inversión social, el reconocimiento de todas las externalidades que trae consigo la minería. Por eso digo que no es una solución fácil, es un problema complejo, pero que si todos nos metemos y vinculamos a las comunidades y a la gente, podemos encontrar soluciones. Uno lo que ve, senadores, es que en los últimos años, obviamente, la minería de hoy y el estado político de hoy es muy distinto al de hace 5 años, al de hace 10 años. Y hoy la puesta en escena de la minería es muy distinta. Vemos que digamos las cosas que aquí se debaten y obviamente lo más fácil pudiera ser atacar la reforma tributaria y la carga, digamos, que se le va a poner a las exportaciones, que eso es como lo habitual en la discusión de las reformas tributarias. Pero hoy yo veo, y digamos de los últimos años, y es que la minería como tal no se puede echar toda en una misma canasta. Es decir, el problema del oro de pronto es distinto al problema del carbón, incluso los cementeros, que los cementeros también son mineros, pero en fin, digamos cada producto, y uno escuchaba y lo hablábamos con el ministro Campo, que hay una minería tecnológica, y no porque utilice tecnología, sino porque está, digamos, los celulares, las tabletas, todo lo que nos permite estar comunicados,
pues necesita esa minoría, el cobalto, no sé, el litio, el oro, el cobre, y cómo empezamos como a abrir y a crecer el gremio, y ahí le puede meter los artesanales si quiere y toda la cosa. Entonces, cómo abordar este nuevo momento de la minería desde el Congreso. Y en términos de proyectos de ley, ¿qué tienen pensado para interpretar la minería del siglo XXI? Y cuño con el tema, ayer alguien me explicaba, como si tuviera 3 años, lo cual agradezco, que nada más sostenible que la minería y que el papel que juega en la transición, porque sin minería no hay alimentos, por el tema de la urea, no en vano Rusia y Ucrania son los mayores productores de alimento porque tienen riquezas, digamos, en gas y en petróleo. Es decir, ¿cómo ustedes interpretan esta nueva minería, 2023, 2022, y se expresa en proyectos de ley y en ideas para fortalecer el sector? Senador Catatumbo y senador Jiménez. Bueno, en primer lugar, hay que pensar que los recursos naturales no son renovables. Eso es uno de los principales retos que tenemos. Algún día el carbón se irá a acabar y yo no sé si el oro, pero si no planeamos, si no planificamos de una manera racional y que tenga en cuenta el medio ambiente, vamos a tener problemas. La minería, todos los materiales se necesitan, pues empezando por muchos de este aparato mismo por el cual está hablando, pues se produce con derivados del petróleo. Por eso digo que el problema no es tan fácil. Que esta asamblea tiene que avanzar, ahondar en la solución de una serie de problemas que son reales, están ahí, y que no solamente tienen que ver, no solamente con la política del Ministerio de Minas, también con la política internacional, porque fíjense, ahora que usted se refería a la urea, por andar pensando que somos potencia mundial, pues nos echamos encima o dañamos unas relaciones que pudieran haberse mantenido sin intervenir, sin tomar partido, dijéramos, defendiendo los intereses de Colombia, y el mayor proveedor que teníamos de urea era Rusia. Uno de los mayores clientes que teníamos para comprar ganado en pie, 72 millones de dólares importaba Rusia, y ahora por políticas que no estaban al orden del día de nosotros, pues perdimos ese mercado, y ahora la urea, que la traíamos de allá también, pues ya no llega. Entonces, la política minero-energética del país también tiene que ver con la política exterior y tiene que ver con la conservación del agua, que ese es otro tema que no hemos tocado aquí, pero que es vital y es fundamental cuando hablemos de estos temas minero-energéticos. Senador Jiménez. Bueno, lo primero es que todos los colombianos entendamos el papel clave que juega esta industria, y esa es la invitación formal que tenemos que hacerle a la ministra. La ministra debe entender un poco más la industria. Ella entendió ese sector desde el punto de vista de cómo se formaliza el ilegal, y hay que entender ella de dónde viene. Ella viene de los conflictos sociales de Suárez, Cauca, donde llegó parte de los irresponsables de la minería, donde están pagando los justos por pecadores. Aquí están los que quieren tener buenas prácticas en materia ambiental, buenas prácticas en materia de tributos. La ministra es del conflicto diario de qué es lo que sucede con estas rentas ilegales cuando no están en el marco de la legalidad. Lo segundo, que los colombianos entendamos que este gobierno llegó con una cifra que fue 50 billones, y no fue que la cifra la quiso bajar el presidente y el ministro Campo porque un día se levantó y dijo 50 es muy agresivo, ¿no? Lo que sucedió es que tuvimos la mayor rentabilidad de nuestra empresa petrolera, 25 billones le entregó al fisco colombiano el sector petrolero y el sector minero. Eso es lo que hoy está haciendo que la reforma no sea tan agresiva
en materia de tributación. Entonces esas dos cosas son muy importantes que las vamos irrigando a la opinión pública. Yo he estado participando en varios congresos como este y nunca había tenido tanta trascendencia este auditorio como el día de ayer. Cuando lo quieren acabar, antes permite que la gente entienda cómo nos impacta. Entonces lo que tenemos que aquí es ver dónde están esos vacíos, dónde se está haciendo bien, pero dónde se está haciendo mal para corregir, y creo que la ministra tiene esa visión, y más que atacarla hay que invitarla, que ella que tiene esa visión donde las cosas no funcionen, que ella nos ayude a construir a que eso se haga bien. Dos retos, muchas gracias senador Jiménez, muchas gracias senador Catatumbo, dos retos que tiene el sector minero y seguramente ustedes del Congreso podrían contribuir. El primero es que este sector es más que ancestral, digamos, este tema mineros eran hasta los muiscas, pues digamos el tema es más que colombiano este sector. Pero uno ve que todo ha ido cambiando y que todo se ha ido modernizando y que tenemos quizá los mejores ingenieros, los mejores geólogos, los profesionales idóneos, pero que hay un problema de conocimiento. Es el más ancestral, pero quizá el más desconocido en su aporte a la economía. Y el reto que tienen ustedes como congresistas de, digamos, no oponerse por oponerse o hacer populismo por hacer populismo, sino verdaderamente construir un sector que no solamente a regalías, sino que veía la participación en la generación de empleo formal cada día es mayor. Siempre, pues, cuando manejamos este tipo de información económica, 500.000 colombianos derivan su sustento del café, pero que casi 200.000 colombianos deriven su sustento de las actividades mineras, pues es algo que hay que proteger y obviamente por mejorar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestro moderador.